Vamos a iniciar repasando un poquito algunos de los aspectos que estudiamos en la clase anterior de función cuadrática. Entonces quise retomarlo con una pequeña aplicación en GeoGebra. Vimos dos formas diferentes de escribir la función cuadrática. La forma de trinomio, que es esta que está en verde acá, que es quizás la que más conocen ustedes si en algún momento estudiaron función cuadrática. Si no, todo bien, empezamos de cero. Y la forma normal, que es la que está aquí en rojo. La forma cuadrática, recuerden que involucra tres constantes. A, las que denotamos por A, B y C, donde A es el coeficiente de X a la 2, B es el coeficiente de X y C es el término constante. En este caso particular que yo grafiqué acá, A vale menos 4.8, B vale negativo 10 y C vale 1. Voy por un momento a ocultar la parábola en azul y voy a enfocarme en esa que está en verde. Para esa función, recuerden que a partir de ese criterio en forma de trinomio, el coeficiente de x cuadrado, es decir, la A, me determina la concavidad de esa parábola. Entonces, si A es negativo, como en este caso, menos 4.8, ella es cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa si A es positivo? Voy a darle a un valor positivo, por ejemplo, en este caso de 2.6. En el caso en que sea positivo, ella es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ese es una de los, hay un teorema, ¿verdad? Que estudiamos que el valor de A me da la concavidad. A no puede ser 0 porque si A es 0 ya tendríamos una función lineal. En ese mismo criterio C, que es el parámetro, la constante, me determina la intersección con el eje Y. Vean el puntito en rojo que está acá. Se interseca al eje Y en el punto 0, C, siempre y cuando estemos considerando dominio máximo y 0 esté en el dominio de la función, ¿verdad? Porque si ya se restringe a un intervalo donde 0 no está en el dominio, entonces no interseca el eje Y. Puedo cambiar C, ¿verdad? C puede ser negativa, C puede ser positiva, además C puede ser 0 perfectamente, ¿verdad? Intersecar al eje Y en el punto 0, 0. Esas serían una de las interpretaciones de ese parámetro C. En esta forma, ¿verdad? El vértice de la parábola, si ustedes recuerdan, voy a dibujar el vértice. El vértice de la parábola, que es el punto donde la función alcanza su valor mínimo, su valor máximo, la X está dada por F menos B entre 2 por A. Si ven aquí abajo, el renglón, estoy escribiendo, voy a escribir las coordenadas de ese punto. F de menos B entre 2 por A es la imagen. Entonces, ese sería el vértice de la parábola. Vean que ya aquí se dibujó. Voy a colocarlo en otro color para resaltarlo un poco. El vértice de la parábola. Colocarlo en fucsia. Entonces, hay que calcularlo. Cuando a mí me dan el trinomio, para yo determinar el vértice, tengo que calcularlo. Menos B entre 2 por A, la abscisa, y la imagen de menos B entre 2 por A, la ordenada. Y de esa forma yo obtengo el vértice. El vértice me da el valor mínimo o el valor máximo, depende de qué, de que si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. En este caso ella es cóncava hacia arriba, por lo tanto es un mínimo. El mínimo se alcanza en la abscisa, en el valor de X, que en este caso es 1.79. Y el valor mínimo es negativo, no sé si, negativo 3.13. Ese es el valor mínimo. Si la función pasa a ser cóncava hacia abajo, por ejemplo,
es un valor máximo. Vean también que el vértice de la parábola, ya eso ustedes lo sabían, pero lo retomamos. El vértice de la parábola determina los intervalos de monotonía. Si considero dominio máximo, en este caso ella es creciente de menos infinito a la abscisa, que es menos 1.39, y decreciente de menos 1.39 a positivo infinito. Ahora bien, recuerden también, lo vimos de último casi la clase anterior, voy a sacar el discriminante. El discriminante sería b al cuadrado menos 4 por a por c. Vean que en este caso, si lo ven por acá, el discriminante es 65,4. Vimos que cuando el discriminante es mayor que 0, ¿verdad? La parábola interseca al eje X en 2 puntos. Podemos ver acá los puntos de intersección con el eje X. Si el discriminante es 0, entonces interseca en un punto. Y si es menor que 0, no interseca. ¿Verdad? Yo puedo ir trasladando un poco la parábola hacia abajo. Por ejemplo, ahí, vean que el discriminante es negativo. Por lo tanto, la parábola está totalmente por debajo del eje X. Ella es siempre negativa. ¿De qué dependía? Del coeficiente de X cuadrado. Vean que el coeficiente de X cuadrado es menos 3.6. Cuando el discriminante es negativo y la A es negativa, ella siempre es negativa. Para cualquier, ¿verdad?, valor de X, su imagen es siempre negativa. Bueno, ahí es que este parámetro aumenta de 0.2 en 0.2, entonces no puedo hacer que sea exactamente 0 el discriminante. Pero si yo voy acercando, ¿verdad? Si llego por ahí, bueno, por ahí está muy cercano a 0. Lo que pasa es que como brinca de 5.6 a 5.8, no logro que sea 0. Pero en el momento en que sea 0 el discriminante, hay un único punto de intersección con el eje X. Si A es negativo, ella va a ser negativa en todo R menos ese punto. En ese punto ya no es negativa porque en ese punto es 0, ¿verdad? Esto es la forma de trinomio. Pero también tenemos, que puede ser nueva para ustedes, la forma normal, que es esta de acá, ¿verdad? A por X menos H al cuadrado más K. Esa es la forma normal. Donde H, K es el vértice de la parábola. En la forma normal, el vértice es directo. Yo no tengo que hacer ningún cálculo. El vértice es directo. El vértice está dado por H, K, que en este caso H es 1.2 y K es 1.4. Vean acá el punto A, el punto en anaranjado que corresponde al vértice 1.2, 1.4. H, K sería el vértice de la parábola. Se tienen los mismos resultados, ¿verdad? Recuerden que este coeficiente es A. Entonces, si A es negativa, ella es cóncava hacia abajo, y si A es positiva, ella es cóncava hacia arriba. Ahora, en esta forma, ya la intersección con el eje Y no es directa, como en la forma de trinomio. Lo que es directo es el vértice, ¿verdad? Si yo cambio H o K, cualquiera de los dos o ambos, el vértice va a cambiar. El discriminante habría que calcularlo también, ¿verdad? Porque ya los coeficientes cambian, habría que hacer el cálculo para el valor del discriminante para saber los puntos de intersección. Bueno, con seguridad en este caso que estoy mostrando, el discriminante va a ser mayor que 0, puesto que tengo 2 puntos de intersección con el eje X, ¿verdad? Voy a hacer H, bueno. Por ejemplo, ahí. El discriminante sería 0. Ojo que no se fijen en este discriminante, porque este discriminante corresponde a la parábola en verde. Para el discriminante del azul no he hecho el cálculo. Para hacer el cálculo yo tendría que desarrollar este
esta primera fórmula notable, aplicar distributividad, sumar, llevarla a la forma de trinomio y de ahí calcular el vértice. Entonces, perdón, el discriminante. Entonces yo no he hecho el cálculo del discriminante, pero si ustedes ven acá, el discriminante es 0. Hay un único punto de intersección con el eje X. Como A es mayor que 0, ella va a ser siempre positiva, con excepción de ese punto. En ese punto ella no es ni positiva ni negativa, es 0. ¿Verdad? Ahora, ¿cuándo me conviene trabajar con una u otra? Depende mucho del ejercicio que tengamos, ¿verdad? Si yo lo que voy a necesitar es el vértice, pues me conviene mucho más la forma normal porque ahí el vértice es directo. Por ejemplo, si yo voy a necesitar los intervalos de monotonía o me piden los intervalos de monotonía, me conviene mucho más la forma normal porque los intervalos de monotonía dependen del vértice. Yo me fijo en el vértice, por ejemplo, esta función es decreciente de menos infinito a menos 2.2 y creciente de menos 2.2 a más infinito. Yo necesito el vértice y en la forma normal el vértice es directo. Por el contrario, por ejemplo, si yo necesito las intersecciones con el eje X, ¿verdad? Me conviene más el trinomio porque yo voy a necesitar sacar el discriminante. Y acá el discriminante yo lo calculo con B, que es 5.8, A, que es 3.8 y C, que es menos 2.4. Para yo poder calcular el discriminante en la forma normal, en esta que está azul, por eso ni he hecho el cálculo, lleva un poco más de trabajo. Tengo que llevarla a la forma de trinomio y una vez que tengo el trinomio, saco el discriminante y aplico fórmula general para hallar los ceros, ¿verdad? Que también repasamos fórmula general la clase anterior. El día de hoy vamos a ver que para hallar la inversa, por ejemplo, me conviene más la forma normal, esta que está en azul. De hecho, los ejemplos que nosotros hemos hecho hasta el momento de inversa, todas, de hecho, si ustedes se fijan en el examen, la pregunta del examen está expresada en la forma normal, porque el despeje de la X en la forma normal, ¿verdad? Es más fácil que en la forma de trinomio. De hecho, vamos a ver hoy que si a mí me dan la forma trinomio, ¿verdad? La estándar, para yo poder hallar la inversa, lo primero que tengo que hacer es llevarla a la forma normal. Y ahí hago el despeje. Entonces, dependiendo del ejercicio, puede ser una u otra forma a la que me convenga trabajar. Pero además, ¿verdad? Tenemos que manejar las dos, porque un enunciado, el ejercicio de un enunciado le pueden dar cualquiera de las dos formas. Y mucho cuidado, porque el otro día noté que a veces cuesta identificar el vértice. Bueno, voy a cambiar K para que K sea diferente de 0. Recuerden que la forma normal es A por X menos H más K. Entonces, por ejemplo, aquí sería un grave error decir que el vértice es 2.2,1.6. Vean que no es 2.2 positivo, es 2.2 negativo. Porque para poder yo hallar el vértice, aquí tiene que haber un negativo, un menos y aquí un más. Y para colocar esta suma como un menos, ¿verdad? Yo escribo X menos negativo 0.2, perdón, sí, negativo 2.2. Para que en realidad eso sea una suma, porque originalmente lo que tengo es una suma. Pero para identificar el vértice hay que tener cuidado porque aquí tiene que haber un menos y aquí tiene que haber un más. Yo no puedo identificar el vértice si aquí yo tengo una suma. El vértice no es 2.21.6, véanlo claramente aquí en la gráfica, es menos 2.2 y 1.6. Vean que la H en realidad es menos 2.2. Y entonces, a veces eso al principio puede ser que los enrede un poco, pero la práctica les va a ayudar a identificar correctamente el vértice cuando está escrito en la forma normal. Bueno, ¿alguna pregunta? Todo eso lo estudiamos la clase anterior. Simplemente quería retomarlo usando esta aplicación de
de GeoGebra para que tal vez gráficamente quede un poquito más claro. Vamos a hacer este ejercicio para repasar un poco lo que acabamos de recordar. Vean que en este caso dice sea f una función de R en R, cuyo criterio es menos 4x menos 1 al cuadrado más 9. Ya me dan la forma normal. Pero recuerden siempre la forma normal. Recuerden que antes de yo identificar el vértice, tengo que asegurarme que está escrito en la forma a por x menos h al cuadrado, perdón, sí, por x menos h al cuadrado más k. Entonces, antes de identificarlo, yo tengo que asegurarme que aquí haya un menos y aquí haya una suma. Como acá hay un menos, ¿verdad? Bueno, ya por dicha, en este caso particular, ya aquí hay un menos y aquí hay un más. Entonces el vértice es directo. El vértice es 1,9. ¿Y para qué yo necesito el vértice? Bueno, siempre que me pidan ámbito, bueno, no repasé ámbito antes, pero siempre que me pidan ámbito y me pidan intervalos de monotonía, necesito el vértice. Vean que es una función, bueno, y la concavidad. Vean que es una función cóncava hacia abajo, porque A es negativo. Pueden hacer un bosquejo para que les ayude y este es el vértice. Dado el vértice y sabiendo la concavidad, yo puedo determinar el ámbito. ¿Alguien me puede decir el ámbito? De menos infinito a 9. De menos infinito a 9. En la parte B me dicen dónde es creciente. ¿Alguien me puede decir en qué intervalo ella es creciente? De menos infinito a 1. De menos infinito a 1. Recuerden que, bueno, por convenio trabajamos los intervalos de monotonía abiertos. Ahora, tanto para el ámbito como para los intervalos de monotonía, yo necesito el vértice. Vean que en la parte C ya me piden signo, me piden los intervalos donde la función es negativa. Ya ese punto ya no uso el vértice. Voy a escribir la función por acá. Entonces vean que el vértice, a partir del vértice y la concavidad, yo puedo determinar ámbito y monotonía fácilmente y rápido. Y si me dan la forma normal, el vértice es directo, no tengo que hacer ningún cálculo, solo tengo que escribirla en esta forma y listo, el vértice es directo. Pero si ya me piden signo, yo necesito sacar discriminante, bueno, necesito sacar los puntos de intersección con el eje X. Y para sacar los puntos de intersección me conviene calcular el vértice para saber si tengo 1, 2, cuántos tengo. Y resulta que para calcularlos, lo que les decía antes, tengo que llevarlo a la forma de trinomio. ¿Y cómo lo llevo a la forma de trinomio? Desarrollo la fórmula notable, aplico distributividad, y sumo semejantes, en este caso el menos 4 y el 9. Hasta yo tenerlo ya en la forma de trinomio, puedo calcular el vértice. El vértice, el discriminante. B a la 2, que es 8 a la 2, menos 4 por A, que es menos 4, por B, que es 5. El discriminante es 144, es mayor que 0, hay 2 puntos de intersección con el eje X. Entonces voy a hacer el bosquejo, no voy a graficar con exactitud, voy simplemente a hacer el bosquejo de la gráfica.
yo tengo que ella es cóncava hacia abajo y que interseca al eje X en 2 puntos. Puedo hallar esos puntos con la calculadora. Recuerden que la calculadora lo que hace es aplicar fórmula general. La A vale -4. La B vale 8 y la C vale 5. Entonces tengo que un punto de intersección, ¿verdad? Resuelvo la ecuación. Para hallar los puntos de intersección resuelvo la ecuación f de x igual a 0. Es decir, esta expresión igual a 0. Tengo dos ceros, 5 medios y -1 medio. Entonces, por acá tengo -1 medio y por acá tengo 5 medios. Y ya a partir de mi bosquejo puedo sacar el signo. ¿Qué me piden? No me piden el signo completo, me piden simplemente donde es negativa. Entonces, ella es negativa de -infinito a -1 medio, unión de 5 medios a más infinito. En -1 medio y 5 medios va abierto. ¿Por qué va abierto? Porque ahí es 0. La imagen de -1 medio es 0, la imagen de 5 medios es 0. No es ni positiva ni negativa. Vean que entonces, lo que les mencionaba antes cuando estaba mostrándoles la aplicación de GeoGebra, cuando a mí me dan la forma normal, el vértice es directo. Entonces, ámbito e intervalos de monotonía es directo. Pero puntos de intersección con el eje X, que los necesito para sacar el signo, no es directo. ¿Preguntas? Ok. Eso era un repaso de la semana pasada. Vamos a empezar ahora con aspectos nuevos de la función cuadrática. Vamos a calcular razones de cambio. Ya eso ustedes lo saben hacer. Vamos ahora a enfocarnos en funciones cuadráticas. Una función se desplaza en el plano describiendo un lugar geométrico correspondiente a esa función. 2x a la 2 menos 6x más 3. Calcule la razón de cambio promedio entre los puntos y me dan 0 y 4, 1.5 y 3 y 0.5 y 1. Ya todos saben calcular razones de cambio promedio. Por acá apliqué la formulita. Simplemente voy ahora a calcular o hacer los cálculos numéricos. Voy primero a calcular las imágenes. La imagen de 4, por allá está el criterio. 2 por 4 a la 2, menos 6 por 4 más 3. La imagen de 4 es 11, la imagen de 0 es 3. Y 4 menos 0, 4. Entonces 11 menos 3, 8, entre 4, 2. La razón de cambio promedio entre 0 y 4 es 2. Hago lo mismo con 1.5 y 3. Recuerden lo que ya yo les había mencionado. El orden en que yo tome los puntos no importa. Vean que aquí yo tomé primero 4 y luego x igual a 0. Aquí tomé 1.5 primero y luego 3. Comúnmente uno toma la mayor de primero. Pero si toma la menor no hay ningún problema. Son expresiones equivalentes porque lo que uno hace es sacar un menos a factor común en el numerador, en el denominador y llega a la misma expresión. Entonces por eso aquí ejemplifiqué tomando primero el menor. Tengo que llegar exactamente al mismo resultado. 2 por 1.5 a la 2 menos 6 por 1.5 más 3. Entonces la imagen es menos 3 medios. Y la imagen de 3, 2 por 3 a la 2 menos 6 por 3 más 3 es 3. Estoy calculando las imágenes y luego nada más calculo el cociente. Menos 1.5 esa resta del denominador. Y hago el cociente.
y es 3. Y por acá, lo mismo, la imagen de 1 sería 2 menos 6 menos 4 más 3 sería menos 1. Y la imagen de 0.5, voy a calcularla. La imagen sería 1/2. Entre 0.5. Bueno, menos 3/2 entre 1/2 positivo, negativo 1. Entonces ya calculé la razón de cambio entre los valores de X que me daban, entre los intervalos dados. Me preguntan, ¿es constante la razón de cambio en una función cuadrática? Bueno, podemos ver claramente que no es constante. Y entonces acá quiero hacer énfasis con respecto a la lineal. Recuerden que en la función lineal, que es la que habíamos estudiado hasta el momento, yo tengo una razón de cambio constante. No importa cuál sea el criterio. Si a mí me dan cualesquiera valores de X, siempre la razón de cambio me va a dar el mismo número real. Y es el valor de la pendiente, ¿verdad? La razón de cambio en una función cuadrática es la pendiente, es una de las interpretaciones, además de ser la pendiente de la recta, es la razón de cambio promedio de la función. Quiere decir que cada vez que aumenta X, ¿verdad? Cada vez que aumenta X en una unidad, se tiene ese aumento M en las imágenes. En una función cuadrática, la razón de cambio no es constante. Vean que en este caso me dio 2, en este caso, es más, en 2 me dio positiva y en una me dio negativa, ¿verdad? Aquí yo voy a tener un aumento en las imágenes, aquí voy a tener una disminución en las imágenes. No Pero es ok, constante, ¿sí? menos 1 menos 1/2 no es menos 1.5. Sí, dividido entre 0.5. ¿No sería 3? Ah, no sé. Sería menos 3, hagámoslo. Bueno, menos 3, digamos. Sí, menos 3, tienen razón, porque esto es menos 3/2. Si yo puse 1, gracias. Y 1/2, se cancela el 1/2. Sí, menos 3. Entonces vean que en una función cuadrática no es constante. Ahora bien, vamos ahora a interpretar un poquito la razón de cambio, una interpretación que no habíamos hecho hasta el momento. Lo que les mencionaba ahorita, vamos a retomar muchos aspectos que ya hemos estudiado, porque razón de cambio ya lo hemos estudiado, pero vamos a ir incorporando aspectos nuevos. Vean que una razón de cambio es una pendiente, ¿verdad? ¿Cuál es la formulita de la pendiente? Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es una pendiente. La pendiente de una recta. Entonces vean que si yo grafico la recta que tiene esta pendiente y pasa por los puntos, bueno, en X igual a 0 y en X igual a 4, o sea que pasa por los puntos. Vean que acá, en este primer ejercicio, yo tengo el punto, bueno, no sé dónde es más fácil verlo, pero en estos dos, yo tengo el punto 4,11 y el punto 3, 0,3. Esos son los dos puntos. Ya con estos son los valores de X y estas son las imágenes, 11 y 3. Entonces, si yo calculo esa recta, vamos a ver cuál recta es acá, es la recta que está en rojo. Vean que por acá tengo el punto 0,3 y por acá tengo el punto 4,11. Entonces, este valor, esta razón de cambio, lo que me da es una pendiente. Una pendiente o la pendiente de una recta secante a la función, secante a la parábola en este caso. Vean que
perdón. La recta en rojo lo que hace es intersecar a la parábola en dos puntos. Entonces es la pendiente, ¿verdad? De esa recta. Eso es una forma de interpretar esta razón de cambio. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otros dos puntos? Como en la parte 2. Vea que en la parte 2 yo tengo los puntos 1.5 menos 3 medios. Y el punto 3,3. ¿Verdad? La imagen de 3, 3. Entonces veamos cuál es la recta. 1.5 y menos 3 medios y 3,3. Bueno, voy a ubicar primero el 3,3, que es este de acá. Y 1 medio, menos 3 medios es este de acá, la recta que está en azul. Vean que voy a escribirlo para esta. La pendiente nos dio 2. Para la que está en azul, la pendiente nos dio 3. Veamos el tercer caso. Tengo el punto 1, menos 1 y 0.5, 0.5. 1, menos 1 es la que está en rosado. Y 3,3, correcto. No, no es la que está en rosado, perdón. ¿Es cuál? La imagen es 1 menos 1, x1. Ah, es que sí, la que está en negro. Esta tiene pendiente negativo 3. Entonces vean que la razón de cambio tiene otra interpretación, ¿verdad? En este caso una interpretación más geométrica. Cuando yo hago este cálculo, ya como estudiamos función lineal, ya podemos darle esta nueva interpretación. Cuando estudiamos función lineal, vimos que esto es la pendiente de una recta. Ahora, yo no tengo una parábola, entonces yo no puedo hablar de la pendiente de la parábola, no. Yo hablo de la pendiente de la recta que pasa por estos dos puntos, que es donde yo estoy calculando la razón de cambio. Entonces, la pendiente de la recta secante a la parábola en estos dos puntos. Esta es la pendiente de la recta secante a la parábola en estos dos puntos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ahí yo agregué una más, a dos más, ¿verdad? Que no hicimos el cálculo, pero por ahí tienen esta recta, que es una recta secante, la que está en rosado también. Vean que pasa por el punto A y por el punto E. Yo podría calcular su pendiente calculando la razón de cambio promedio o la recta en anaranjado. Vean que en ese caso dibujé 4 rectas crecientes, o sea, 4 rectas para los cuales la pendiente va a ser positiva, es decir, en esos intervalos la razón de cambio promedio es positiva, aumenta, ¿verdad? Quiere decir que conforme la X aumenta, la Y también aumenta. Y solo dibujé un caso de una recta decreciente, solo dibujé un caso donde la pendiente es negativa, donde la razón de cambio es negativa. Pero yo podría dibujar cualesquiera, digamos, si yo tomo, voy a dibujar una decreciente. Y voy a dibujarla un color que no haya utilizado. Si yo dibujo por acá una recta, qué sé yo, esta recta que dibujé en celeste, es una también yo podría hallar la pendiente tomando la razón de cambio de esos dos puntos. Voy a dibujarlos en otro color. Voy a dibujarlos en rojo. De este punto de acá, que es un punto de la parábola, y de este punto de acá, que es un punto de la parábola, y es decreciente. La razón de cambio, la pendiente me va a dar negativa, y la razón de cambio de la parábola en ese intervalo, ¿verdad? Que por acá, bueno, no sé el valor exacto, pero está entre menos 1 y ¿qué? Y 3, no, 3 punto algo. En ese intervalo la razón de cambio es negativa, ¿verdad? Y esto es en general para cualquier función, no solo para la función cuadrática, porque siempre el cálculo de la razón de cambio lo vamos a hacer como este cociente, ¿verdad? Y ese cociente corresponde a una pendiente. La pregunta es, ¿la pendiente de cuál recta?
la recta secante a la curva, que en este caso es una parábola, en los puntos dados. Podemos decir también que esta razón de cambio, ¿verdad? Veamos, era la recta en rojo. Sí, la recta en rojo. Podemos verla, vean que esto es un intervalo, vean que yo estoy tomando en el primer punto, yo estoy tomando el intervalo de 0 a 4. En este yo estoy tomando el intervalo de 1.5 a 3 y en esta yo estoy tomando el intervalo de 0.5 a 1. Entonces, esta es la razón de cambio promedio, ¿verdad? En este intervalo. O sea, en promedio, en ese intervalo, cada vez que aumente la X, la Y aumenta 2 unidades. En promedio, ¿verdad? Es un promedio, por eso se llama razón o tasa de cambio promedio. Pero entonces, en esta nueva interpretación, que es la pendiente de la recta secante, también podemos interpretarla como que ese es el promedio de las pendientes de todas las rectas secantes en este intervalo. Yo dibujé, en ese intervalo yo dibujé, está en rojo, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, las rectas en rosado y la recta en anaranjado caen dentro del intervalo de 0 a 4. Vean que la recta en rojo es de 0 en X, ¿verdad? Y por acá, 4, de 0 a 4. Vean que esta, la rosada, está entre, qué sé yo, 0.5, perdón, 0.5 y 3. Y la anaranjado está entre 1 y 3, ¿verdad? Es menor que 3, digamos que 2.5. Entonces, estas rectas, tanto la anaranjada como la rosada, están dentro de ese intervalo, dentro de este primer intervalo, 0 y 0.4. Entonces, podemos decir que esta es en promedio la pendiente de las rectas secantes en este intervalo, ¿verdad? Esa es una nueva interpretación debido a que no la habíamos estudiado antes porque no habíamos estudiado función lineal, no habíamos recordado cómo se calculaba la pendiente de una función lineal, pero ya que lo estudiamos podemos estudiar esa nueva interpretación. La razón de cambio promedio, ¿verdad? Corresponde a la pendiente de la recta secante a la curva, que en este caso es una parábola entre esos dos puntos. O también la podemos ver como el promedio de las pendientes de las rectas secantes en ese intervalo dado. Que puede ser positivo o negativo porque podemos tener rectas decrecientes. En esa interpretación, ¿verdad? Cuando yo la interpreto como razón de cambio, el hecho de que sea positivo quiere decir que aumenta. El hecho de que sea negativo quiere decir que disminuye. Pero en esta nueva interpretación ya yo hablo de pendientes. Entonces quiere decir que en cuando es positiva, yo voy a tener pendientes, rectas crecientes y cuando es negativa, rectas decrecientes. Preguntas, comentarios. Esta interpretación geométrica, que tal vez por el momento no tiene mucha aplicación, porque en problemas de aplicación tiene más sentido verlo como una razón de cambio promedio. Pero en el siguiente curso, cuando ustedes estudien introducción a derivadas en cálculo diferencial integral, van a trabajar con esta interpretación, con la interpretación geométrica. Entonces sí es importante mencionarla también. Veamos más ejemplos de razón de cambio. Un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba desde una altura de 10 metros con una velocidad inicial de 17.5 metros por segundo. Entonces, la función que describe la posición, ¿verdad?, de la partícula con respecto al tiempo, le llaman S, siendo S la altura y la distancia, siendo la altura o distancia recorrida en los t segundos. Calcule la razón de cambio entre 1 y 1.5 y entre 3.5 y 4. Bueno, ya ustedes los cálculos lo saben hacer, ¿verdad? Voy a calcular las imágenes.
voy a hacer el cálculo de una vez. Entonces, 12 más 1, 17.5 por 1.5 menos 4.9 por 1.5 al cuadrado, menos la imagen de 1 y la imagen de 1, 12.12. Pueden hacer ustedes el cálculo y verificarlo. Me avisan si hay algún error. 21 cuartos. Sería la razón de cambio promedio en ese intervalo. Eso es 5.25. Voy a calcular la segunda. Dice que calcule la razón de cambio promedio entre 3.5 y 3.5 y 4, ¿verdad? Igual, voy a hacer el cálculo por acá. La imagen de 4. Luego la imagen de 3.5. Entre 4 menos 3.5. Da negativa. Lo pasé a decimales. Puedo dejarlo en fracción, no hay problema. Lo pasé a decimales porque nos piden hacer una interpretación. Entonces es más fácil interpretar cuando están decimales. Vean que en este caso es la razón, o vamos a trabajar con la interpretación que hemos trabajado hasta el momento. No la interpretación geométrica, sino la interpretación de razón de cambio promedio. No la interpretación como pendiente de la recta secante, sino como razón de cambio promedio. Entonces vean que la razón de cambio promedio me da un cociente entre delta S y delta X. El cambio en S entre el cambio en X. ¿Y qué es el cambio en S con respecto al cambio en X o en T en este caso? Es el cambio en el desplazamiento, bueno, aquí lo escribí, ¿verdad? El cambio en el desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Y qué me da a mí o cómo se puede interpretar el cambio en el desplazamiento con respecto al tiempo? ¿Alguien me puede decir por ahí un poquito de física? La velocidad. La velocidad promedio. Entonces vean que tiene una interpretación, es la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio entre los intervalos o entre los valores de 1 y 1.5 es 5.5 metros por segundo, ¿verdad? Que es metros por segundo. Entonces vean que en el intervalo de 1.5 a 1 es positiva. En el intervalo de 4 y 3, bueno, 3.5 y 4 es negativa, ¿verdad? La velocidad va aumentando 5.5 metros por segundo, la velocidad va disminuyendo 19.25 metros por segundo. Si lo vemos, ¿verdad? Es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces, en el caso en que la velocidad va aumentando, bueno, no calculé el vértice, pero podemos calcular el vértice, que sería menos b entre 2 por a. En X el vértice, no voy a calcular la imagen, solo voy a calcular la X. La T más bien. La T es menos 1.8. Entonces vean que desde 0 hasta 1.8 la partícula es una partícula. No, el proyectil, perdón, va subiendo y a partir de 1.8 va bajando. Entonces en lo que él sube la velocidad va aumentando y va, en este caso va disminuyendo, ¿verdad? Entre 4
entre 3.5 y 4 segundos. ¿Alguna pregunta, comentario? Veamos un último ejemplo ya. Dice, se realizan estudios para poder purificar la atmósfera de la Tierra. Si una compañía, a través de sus fábricas y durante un periodo de 18 horas diarias, está como mal redactado ahí. Ah, no, ok, hay un para ahí, perdón. Si una compañía a través de sus fábricas y durante un periodo de 18 horas diarias para combatir el smog liberará en la atmósfera en cada una de sus fábricas toneladas de una sustancia química determinada por esa función. ¿Cómo aumenta la cantidad de toneladas de sustancias químicas desde que se empieza a liberar hasta 2 horas después, 5 horas después, entre 12 y 14 horas? Entonces ella libera un químico, ¿verdad? Para combatir o tratar de combatir la contaminación que están liberando sus fábricas. La liberan durante 18 horas seguidas y la liberación se describe o se modela a partir de esta función cuadrática. Me piden calcular, el aumento en las 2 primeras horas, en las 5 primeras horas y entre las 12 y las 14 horas de liberación, ¿verdad? Porque se libera, no estamos hablando de las 2 de la tarde o de las 2 de la mañana, sino horas de liberación. Por acá, bueno, yo tengo los cálculos para no atrasarnos haciendo los cálculos, luego ustedes los pueden verificar. Yo los calculé ahora antes de la clase. Por acá 2.4, ¿verdad? La liberación entre las... Vean que acá no me dice, y este es el punto tal vez o el detalle a tomar en cuenta en este ejercicio, no me dicen calcule entre 0 y 2 horas, no, me dice calculen las primeras 2 horas, entonces ustedes tienen que saber que es entre 0 y 2 horas. Luego dice entre 0 y 5 horas, por ahí, luego ustedes lo verifican. Y aquí sí me dicen entre las 12 y las 14 horas. Que sería 7 puntos. Podemos, es una función cóncava hacia abajo, ¿verdad? Perdón, hacia arriba, 0 positivo. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Ella va lento y luego empieza a subir. Entonces, bueno, no me dan unidades de medida, pero se libera, ¿verdad? O el aumento en la liberación es de 2.4 en el intervalo de 0 a 2, es de 3 en el intervalo de 0 a 5 y es de 7.2 en el intervalo de 14 a 12. Entonces, bueno, razón de cambio promedio ya lo conocíamos, ya lo saben calcular. Estamos ahora enfocándonos en función cuadrática. Y además hicimos la introducción de un aspecto nuevo, de una nueva interpretación de la razón de cambio, una interpretación geométrica. Preguntas. Ok. Resulta que muchos problemas de la vida real, al igual que en la función lineal, en la función cuadrática, muchos problemas de la vida real se modelan a partir de funciones cuadráticas. Ese aspecto de que haya un máximo o un mínimo es una de los aspectos que más interpretación se le puede dar a la función cuadrática. Entonces vamos a ver ejemplos de modelado con funciones cuadráticas. Así igual que lo vimos con funciones lineales, ahora lo vamos a aplicar a funciones cuadráticas. De hecho, ya los problemas de razón de cambio, los 3 ejemplos que hicimos son problemas de aplicación. Dice la altura de una bola lanzada hacia arriba con una velocidad inicial de 18 metros por segundo. Está dada por la fórmula y vean que me da, voy a reescribirla aquí abajo, me da una función cuadrática. Cóncava hacia abajo. Eso es importante. Donde T está en segundos y H está en metros. Vamos a calcular la primera parte. Dice, ¿en qué instante la bola estará a 20 metros del suelo? Si yo la lanzo,
en qué segundo, ¿verdad? En qué instante la bola estará a 20 metros sobre el suelo. Bueno, ¿qué tenemos que calcular? Preimagen o preimágenes. Entonces, igualo, vean que en esta parte podemos calcular imágenes o preimágenes, cualquiera de las dos. Igualo a 0, perdón, a 20 y resuelvo. Si quieren lo pueden hacer con la calculadora, no hay problema. La calculadora es una herramienta y se puede utilizar. Me da o me va a dar dos valores, ¿verdad? Una función cuadrática con discriminante mayor que 0. T igual a 5 medios y T igual a 1 punto. ¿Por qué da dos valores? Bueno, porque yo lanzo la bola, ¿verdad? Hace una trayectoria similar a una parábola, es lo que me están diciendo. Bueno, la bola sube, llega a un punto máximo y empieza a bajar. Si no es el punto máximo, en cualquier otro altura, ella va a estar en dos tiempos, ¿verdad? Puede ser que esté a los 20 metros por acá y a los 20 metros por acá, ¿verdad? Cuando va subiendo y cuando va bajando. Entonces, ella en qué instante estará a 20 metros sobre el suelo. Recuerden siempre dar respuesta a los problemas de aplicación. Estará a los 20 metros en T igual a 2.5 y T igual a 0.5. Parte B. ¿En qué tiempo alcanzará la bola la mayor altura? Recuerden que cuando hablamos de concavidad hacia abajo, hablamos de un máximo y el máximo se da en el vértice. Entonces vamos a calcular el vértice de la parábola. El vértice tiene una abscisa y una ordenada. Vamos a calcular. De hecho, vean la pregunta B y C. ¿En qué tiempo alcanzará la bola la mayor altura? ¿Cuál es la altura máxima? En la parte B me piden la abscisa del vértice. En la parte C me piden la ordenada del vértice. La X y la Y respectivamente. Entonces, menos B entre 2 por A, porque estamos trabajando forma de trinomio, entonces sería menos 48 entre 2 por menos 16, ¿verdad? Sería el tiempo en el que se alcanza la altura máxima, que es lo que me están preguntando. La altura máxima es 3 medios, ahí no es 1.5. La altura, ahí no dice altura. Se da a los 1.5 segundos. Ahora, me interesa, me lo piden en la parte C, ¿cuál es la altura máxima? ¿Verdad? El valor de Y, es decir, la imagen de menos B entre 2 por A. Es decir, la imagen de 3 medios. Y la imagen de 3 medios es 36. La mayor altura o la altura mayor que alcanza la bola es 36 metros. Metros, si no me equivoco. Correcto, H está en metros. Veamos la parte D. ¿En qué instante T la bola tocará el suelo? ¿En qué instante la bola toca el suelo? Bueno,
¿Alguien me sabe decir qué tenemos que hacer para determinar el instante en que la bola toca el suelo? Conseguir las intersecciones con X. Correcto. La bola toca el suelo cuando la altura es 0, ¿verdad? Es decir, igual a 0 la ecuación, es decir, las intersecciones con el eje X. Puedo sacar, ¿verdad? A factor común una t, porque de hecho t igual a 0 es una solución, ¿verdad? Si fuera el caso. Y un 16. Dice, para dar la respuesta uno siempre lee la pregunta. ¿En qué instante la bola tocará el suelo? Entonces la bola toca el suelo a los 0 y 3 segundos. Vean que es una, bueno, voy a hacerlo aquí más grande. Vean que es una parábola cóncava hacia abajo. Y el vértice se da en el punto 1.5,36. Entonces, desde los 0 segundos hasta los 1.5 segundos ella va subiendo. Alcanza la altura máxima y a los 1.5 ella empieza a descender, ¿verdad? Entonces ella desciende desde 1.5 hasta 3, que ya toca el suelo. Preguntas. Vean que en ese caso nos daban la función, nos dicen esta es la función. En algunos casos no se les va a dar la función, sino que tenemos que plantearla. Dice, para sembrar 3 tipos distintos de semillas, un campesino desea acercar parte de su terreno como se muestra en la figura. Entonces él tiene un terreno rectangular y quiere dividirlo en 3 subterrenos de igual área, lo que me dice la figura. El campesino cuenta con 100 metros de cerca para hacer el trabajo. ¿Cuáles dimensiones debe tener el terreno total para sembrar la mayor cantidad de semillas? Y voy a subrayar esa frase, mayor cantidad de semillas. Bueno, yo siembro la mayor cantidad de semillas si el área es máxima. Entonces, si me hablan de un área máxima, ya por ahí sé que tengo que tener una parábola para poder calcular el máximo en este caso. Entonces vamos a hallar la función primero. Este ejercicio tiene un poco más de dificultad que el anterior, porque el anterior me daban la fórmula, la función que modelaba el problema. En este caso nosotros tenemos que calcular. Yo sé que el área de un rectángulo es largo por ancho, X por Y. Voy a llamarle X y Y. Ahora, esta es una función en 2 variables y nosotros solo sabemos trabajar por el momento con funciones en una variable. Resulta que este es un problema que tiene una ecuación auxiliar. Lo que llamamos una ecuación auxiliar que me va a permitir a mí expresar esa área en función solamente de X o de Y, de cualquiera de los dos, pero solamente en función de una variable. Y la ecuación auxiliar me la van a dar estos 100 metros de cerca. Él quiere, pero no tiene infinita cantidad de cerca, tiene solamente 100 metros de cerca. O sea, el perímetro que él encierre tiene que ser igual a 100. Y según la figura, ¿cuál sería el perímetro? Vean que el perímetro sería que él quiere encerrar, no el perímetro del rectángulo, el perímetro que él quiere encerrar sería 2X más 4Y. ¿Por qué 2X? Bueno, voy a dibujarlo en rojo. Estos dos lados miden X. ¿Por qué 4Y? Bueno, porque él quiere hacer rectángulos de igual área. Y entonces todo lo que estoy dibujando en azul, que sería 4Y. Ese sería el perímetro que
el campesino quiere encerrar, ¿verdad? Quiere para sembrar sus semillas. Entonces resulta que de esa ecuación voy a despejar o la X o la Y, cualquiera de las dos. Por ejemplo, voy a despejar la X. Paso el 2 a dividir. Y tengo despejada la X. Y entonces el área ya solamente en función de Y sería esta de acá. Y entonces ya tengo una función cuadrática. Vean que si yo aplico distributividad, tengo 50y menos 2y cuadrado. Y efectivamente, tengo una cóncava hacia abajo. Entonces puedo hablar de área máxima, como me lo pide el problema. Calcule las dimensiones para tener área máxima, lo que me pide. Bueno, sabemos que el área máxima se da en el vértice. Entonces, la ordenada, en este caso estoy trabajando variable independiente Y. Comúnmente uno trabaja la variable dependiente como Y, pero eso no es regla, ¿verdad? Yo trabajé aquí la variable independiente como Y. Menos B entre 2 menos B entre 2 por A, ¿verdad? La formulita para el valor de la abscisa. Y luego, bueno, en realidad no me piden el área máxima. Me piden cuáles son las dimensiones para tener área máxima. Entonces, si la Y vale 12.5, entonces la X es igual a 50 menos 2Y. ¿Verdad? Decir 25. Las dimensiones que generan un área máxima son 12.5 por 25 metros, supongo, metros. Si me pidieran el área máxima, la puedo calcular. Yo calculo la imagen de 12.5, ¿verdad? En la función de área. En esta función voy a hacer el cálculo. No lo pide el ejercicio, pero lo podemos hacer. Y el área máxima, 50 por 12.5 menos 2 por 12.5 al cuadrado. El área máxima es de 144.5. Si lo pidieran, no lo piden, pero si lo pidieran, ese sería el área máxima. Vean que tanto el valor de X en el vértice como la imagen tienen una interpretación. El valor de X, en este caso, son las dimensiones que generan el área máxima. La ordenada, ¿verdad? Y el valor de Y es esa área máxima. O sea, la máxima área que el campesino puede cercar con esos 100 metros de cerca es de 144.5. Repito, el problema no pide el área máxima. Quise dar el área máxima para que vean la interpretación tanto de la abscisa como de la ordenada del vértice. En el ejercicio anterior también, ¿verdad? Los segundos, perdón, acá más bien, los segundos donde se alcanza la altura máxima y esa altura máxima, ¿verdad? Tanto la abscisa como la ordenada tienen una interpretación en el problema. Preguntas. Vamos a hacer un último problema también, donde no nos dan la función.
Los problemas donde no nos dan la función son los más difíciles. El primer ejemplo, donde nos daban la función, era el más fácil. Ya nos daban la función y trabajamos con esa función los diferentes aspectos que nos pidan. El detalle está en el que si no nos dan la función, nosotros tenemos que empezar por encontrar la función cuadrática que modela el problema. Y si cometemos un error en ese paso de encontrar la función, todo el cálculo va a estar mal. Entonces tenemos que asegurarnos de que la función que yo estoy planteando sea la que verdaderamente modela el problema. Entonces veamos este tercer y último ejemplo, ya para cambiar de tema. Dice, un hotel tiene 80 habitaciones que se alquilan a 25,000 colones cada una. Por cada incremento de 3,000 colones en el precio, ¿verdad?, de la habitación, quedarán 2 habitaciones sin alquilar. ¿Qué precio debe cobrarse para recibir un ingreso máximo? Vean, bueno, los 3 ejemplos son de máximo, pero también pueden haber mínimos. No me fijé en ese detalle, los 3 ejemplos me quedaron con máximos, pero no importa. Entonces dice, un hotel de 80 habitaciones se alquilan 25 colones a 25 colones mensuales cada una. Por cada incremento de 3,000 colones en el precio quedarán 80 habitaciones, perdón, quedarán 2 habitaciones sin alquilar. Alguien podría pensar, bueno, si yo alquilo las 80 habitaciones a 25,000 colones, tengo un ingreso máximo. Vamos a calcular el ingreso. 80,000 por 25,000. Perdón, 80 por 25,000, 2 millones. Vamos a hacerlo así para entender de dónde sale la función que vamos a plantear, ¿verdad? Ahora, digamos que yo hice un aumento. Un aumento. Entonces, al hacer un aumento, el precio queda en 28,000, ¿verdad? Porque me hablan de un aumento de 3,000 colones. Pero si yo hago un aumento, quedan 2 habitaciones sin alquilar. Voy a escribirlo así más bien. 80 menos 2, 25,000 más 3,000. En este caso, 80 menos 2 por 28,000, el ingreso sería de 2,184,000. Vean que aunque queden 2 habitaciones sin alquilar, ese aumento me genera mayor ingreso de que si yo tengo las 80 habitaciones a 25,000 colones. ¿Qué pasa si genero 2 aumentos en vez de 1? Dos aumentos en vez de 1. Bueno, entonces van a quedar 2, en vez de 2, 4 habitaciones sin alquilar. Y en vez de un aumento de 3,000, tendría un aumento de 6,000. ¿Cuál sería el ingreso? Vamos a ver. Pues en vez de cobrar 28,000, ¿verdad? Como en este caso, ahora hago un aumento más. El ingreso sería de 2,356,000. Entonces vean que aunque me queden más habitaciones sin alquilar que en este primer caso, que en ese segundo caso, el ingreso es mayor. Puedo pensar en 3 aumentos. Bueno, en vez de generar 2, genero 3 aumentos. Me quedarían 6 habitaciones sin alquilar.
y estaría aumentando 9.000 colones el precio. El ingreso sería 2.516.000 colones. Bueno, y no lo voy a seguir haciendo, pero la idea es, bueno, el problema en realidad lo que me pide es, bueno, ¿cuántos aumentos yo tengo que hacer para que me generen un ingreso máximo? Porque en algún momento el precio va a ser demasiado alto. Son muchas las habitaciones que quedan sin alquilar, el ingreso empieza a disminuir. Vean que en forma general, si yo tengo N aumentos, un momento, porfa. Disculpen. Si yo tengo en forma general N aumentos, voy a tener 8 menos 2N habitaciones alquiladas. A un precio de 25.000 más 3.000 por N. Este sería el precio. Y entonces la función de ingreso estaría dada por el número de habitaciones alquiladas, ahí es 80, ¿verdad? El número de habitaciones alquiladas multiplicado por el precio. Y esta es una función cuadrática cóncava hacia abajo. Si aplico distributividad, ¿verdad? Para llevarla a la forma de trinomio. Vean que este menos 2n con este 3.000n me genera el término n cuadrado. Luego 80 por 3.000n y menos 2 por 25.000 me generan el n. Y luego el término constante que sería 80.000 por 25.000 que por allá arriba vimos que era 2 millones. Esa es la función que genera o que modela el ingreso en función del número de aumentos. Voy ahora a encontrar el valor máximo. Más bien no sé si me preguntan el ingreso máximo. No, me preguntan qué precio debe cobrarse para recibir un ingreso máximo. Bueno, menos B entre 2 por A. Este va a ser el número de aumentos que me generan un ingreso máximo. No va a dar entero, va a dar 19.000, menos 2 por 6.000. No, aquí no es 19.000, perdón, aquí es 190.000. Me falta un 0. Da aproximadamente 5.8 aumentos. Si lo redondeo al entero más cercano. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de número de aumentos, yo no digo voy a aumentar 15.8 veces, no, yo aumento 16 veces. Entonces, en el contexto del problema en el que estamos trabajando, sería entero el valor de n. Entonces, el n que genera o el número de aumentos que genera el ingreso máximo es 16. Ahora, vean que yo aquí probé apenas, imagínense si lo hubiera hecho probando. Hice un aumento, hice 2 aumentos, hice 3 aumentos, hubiera tenido que repetir este proceso 16 veces, ¿verdad? Para ir viendo que cada vez el ingreso aumenta y ya cuando lo hago para 17 el ingreso empieza a disminuir.
porque es una parábola. Vean que es una parábola cóncava hacia abajo. El vértice se da en x igual a 15.8. Entonces, los primeros, ¿verdad? Hasta 15.8 el ingreso va a ir aumentando y después empieza a disminuir. Claro, el ingreso máximo en términos matemáticos se da exactamente en 15.8, pero en el contexto de problema lo redondeamos al entero más cercano. Ahora bien, ¿qué me preguntan? Me preguntan el precio que debe cobrarse para recibir un ingreso máximo. Bueno, ya tengo el N que genera el precio. Y sabemos que el precio está dado por esta formulita. Entonces vengo y sustituyo. Profe, creo que en la fórmula anterior le falta un cero al menos 19.000, dice. Gracias, sí. Aquí falta un 0. Lo puse arriba y no lo puse abajo. Entonces, 25.000 más 16 por 3.000. Entonces, el precio de cada habitación debe ser $73,000 colones para que el ingreso sea máximo. ¿Cuál es el ingreso máximo? Bueno, habría que sustituir la N aquí por 16. No nos lo piden, pero podría calcularse. ¿Cuántas habitaciones alquiladas generan el ingreso máximo? Bueno, sustituyan acá 80 menos 16 por 2. Ese número de habitaciones generan un ingreso máximo. Pero en este caso nos pedían el precio solamente, entonces damos como respuesta el precio que genera un ingreso máximo. Entonces sí, estos problemas de aplicación presentan mayor dificultad cuando no me dan el problema. O sea, la función que modela más bien. Cuando no me dan la función que modela y yo la tengo que plantear. Si yo la tengo que plantear, tengo que asegurarme que no haya ningún error en ese planteamiento, porque si hay un error en ese planteamiento, pues el cálculo va a estar mal. A diferencia de cuando me dan la función, si ya me dan la función, yo hago el cálculo sin ningún problema. ¿Preguntas? Ok, vamos a pasar a calcular intersecciones. Este tema no es nuevo porque intersecciones entre funciones ya ustedes también saben calcularla. Solo que ahora nos vamos a enfocar en parábolas y rectas, en función lineal y función cuadrática, que es lo que hemos estudiado. Para empezar, vamos a hablar de parábolas. Siempre que yo tenga dos parábolas, tengo tres posibilidades. Que se intersequen en un punto, que no se intersequen o que se intersequen en dos puntos. Esas son las tres posibilidades y vamos a hacer ejemplo para que vean de las tres posibilidades. ¿Cuál es el proceso para hallar el punto de intersección entre parábolas? El mismo proceso para hallar puntos de intersección entre cualesquiera dos curvas. Resolver un sistema de ecuaciones. Ya habíamos visto intersecciones entre rectas, ¿verdad? La clase pasada, si no me equivoco. Entonces, en el primero me piden hallar el punto de intersección entre esas dos parábolas. ¿Cómo hacemos? Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué método uso? Igualación. Tengo despejada y de la primera, tengo despejada y de la segunda e igualo y con y. Ese es el método más sencillo en este caso. Despejo y, ya están despejadas e igualo. Y resuelvo, ay, perdón, copié la misma dos veces. Sí, gracias. Y resuelvo. ¿Cómo resuelvo? Una cuadrática igual a 0. Estoy sumando de una vez. Paso todo esto a restar al otro lado, entonces 2x a la 2 menos x a la 2 queda x a la 2 positivo, menos 7 más 3x queda menos 4 y 5 menos 1 queda 4. Y si resuelvo, bueno, si factorizo más bien, eso es una fórmula notable, tengo x igual a 2. Tengo dos parábolas y un único punto de intersección. Si la x vale 2, sustituyo en cualquiera de las dos, en cualquiera, recuerden que me tiene que dar el mismo valor.
Así que el punto de intersección de esas parábolas es el punto 2, negativo. Las parábolas, estoy en el primer caso. Las parábolas se intersecan en un único punto. Si lo vemos gráficamente, por acá yo se los trajo gráficamente. Esas son esas dos parábolas. Vean que tengo un único punto de intersección. Vamos a ver cuál es cuál. Una, la que termina en 1, es esta de acá, la verde, ¿verdad? Esta es la verde. Y igual a x a la 2 menos 3x más 1. Y la en azul es la que interseca el eje y en 5, 2x a la 2 menos 7x más 5. Entonces hay un único punto de intersección. Vean que ese punto es el par ordenado 2, menos 1. Ese es uno de los posibles escenarios, que las parábolas se intersequen en un único punto. Vamos a ver estas otras dos. Igual, tengo despejado y y tengo despejado y igual. Entonces, igualo y con y resuelvo. En este caso, antes de resolver, tengo que desarrollar esa fórmula notable. X a la 2 menos 12x más 36. Y ahora sí, voy a sumar, en este caso, x cuadrado con x cuadrado se cancelan. Paso la x, queda 9x. 9x menos 36. Y el 1 se cancela. Entonces tengo un único punto de intersección también. 4 y la imagen de 4 en cualquiera de las dos. 5. Entonces tengo un único punto de intersección. El punto 4,5. Véanla gráficamente. Las parábolas se intersecan en un único punto. Ese punto tiene coordenadas 4,5. Hallen ustedes este punto de intersección. Me dicen. Voy a darles unos segundos para que ustedes lo hallen. ¿Cuántos puntos de intersección hay primero? ¿Alguien lo hizo? Hay dos. Creo que 2. 2, correcto. Si ustedes igualan, ¿qué polinomio de grados queda? Queda 2x a la 4, perdón, 2x a la 2 menos 3x menos 5. ¿Pueden resolverlo en la calculadora? ¿Qué valores de x les da?
¿O les dio? 5 medios y menos Ajá. 1. 5 medios y menos 1. Entonces hay que calcular la imagen de ambos, porque son dos puntos de intersección. Cuando la X vale 5 medios, ¿cuánto vale la Y? ¿Alguien lo tiene por ahí? Para hallar el valor de Y en cualquiera de las dos, recuerden, tienen que obtener el mismo valor. La imagen de 5 medios. 9 cuartos. 9 cuartos y la imagen de menos 1. Menos 3, ¿verdad? Entonces tengo el punto 5 medios, 9 cuartos. Y el punto menos 1, menos 3. Este sería el punto, bueno, está en amarillo. Voy a escribirlos en anaranjado. 5 medios, 9 cuartos. Y por allá el punto menos 1, menos 3. Vean gráficamente cómo sería. Vean que tengo una parábola cóncava hacia arriba y una parábola cóncava hacia abajo. Vean que aquí, aunque no está ordenado, porque menos x al cuadrado no está de primero, no importa, ya sigue siendo de grado 2 y el coeficiente de x a la 2 es menos 1. Es la que es cóncava hacia abajo. Y vamos a hacer un último ejemplo que sería estas dos. Igual, igualo. Y resuelvo. En este caso, vean que una de las parábolas, al igual que el ejemplo 2, me la dan en la forma normal. Entonces, lo primero que tengo que hacer es desarrollar esa fórmula notable. Yo desarrollo esa fórmula notable para poder luego igualar a 0. Entonces, igualo a 0. Bueno, sumo semejantes. Bueno, voy a hacer varios pasos en uno. Voy a igualar al otro lado para que me quede el coeficiente x a la 2 positivo, que sería 2x a la 2, 8x menos 3, 5x, 16 más 4, que sería 20. Si no hice nada mal. Si ustedes sacan el discriminante, les va a dar negativo 55. Es menor que 0. Esa solución, perdón, esa ecuación no tiene solución. Quiere decir que no hay punto de intersección. Las parábolas no se intersecan. Estoy en el tercer caso. Recuerden que el primer caso era un único punto, los dos primeros ejemplos. Se intersecan en dos puntos el tercer ejemplo o no se intersecan este último ejemplo. Las parábolas, si lo vemos gráficamente, son lo que llamamos exteriores, no tienen ni un solo punto de intersección. Véanlo ahí. Tengo una cóncava hacia arriba, que es esta de acá. Vean que el A es 1, positivo, y acá es menos 1, negativo. Esta es la que es cóncava hacia arriba y esta es la que es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, esta es la primera, esta es la segunda, ellas no se intersecan. Esos son los tres posibles escenarios cuando hablamos de parábolas. Vamos a ver ahora rectas y parábolas. Cuando yo hablo de una recta y una parábola, voy a tener cualquiera de estos escenarios. Que la intersequen un único punto, siendo tangente a la parábola, ¿verdad? La interseca en un único punto. Que la interseque en dos puntos, es decir, que sea secante a la parábola. Este es el caso de que yo tengo parábola y recta vertical, ¿verdad? Que la interseque en un punto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno. O que simplemente no se interseque. Es exterior, la recta es exterior a la parábola. ¿Cómo se trabaja? Exactamente igual que los ejemplos anteriores. Igual, solo que ahora tengo recta y parábola. Igualo y con y resuelvo.
El punto de intersección se da cuando la X vale 2 y la Y 2 por 4 menos 2, 2 también. Este es el primer punto, el primer caso, el primer escenario. La recta es tangente a la parábola. La recta interseca en un único punto a la parábola. Vamos a ver un ejemplo de cada escenario ya para terminar. Veamos este segundo ejemplo. Aquí mucho cuidado, porque en la segunda ecuación la Y no está despejada. Entonces, tengo que empezar por despejar la Y. Despejo la Y y ahora sí puedo igualar. Al lado derecho, primero tengo que desarrollar esa fórmula notable, porque está dada en la forma normal, la parábola. Distribuyo el menos y paso a sumar. Bueno, hubiera agrupado todo al otro lado, pero bueno, uno siempre trata que el coeficiente de la X quede positivo, pero si no queda, no hay problema. Queda la parábola menos X a la 2, o la ecuación de grado 2, menos X a la 2 menos X más 2. Si quiero, bueno, lo hago con la calculadora o saco un menos y lo hago por inspección. Entonces tengo X igual a negativo 2. Y X igual a 1. Si la X vale negativo 2, la Y vale menos 3. Sustituyen en cualquiera de los dos, ya eso lo saben, ¿verdad? Y si la X vale 1, la Y vale negativo 6. Entonces tengo dos puntos de intersección, menos 2 menos 3 y 1 menos 6. Y son los puntitos que podemos ver ahí. Este es menos 2 menos 3 y este es 1 menos 6. Menos 2 menos 3, ¿verdad? Vean que en este caso la recta es secante a la parábola. Interseca a la parábola en dos puntos diferentes. Veamos este ejemplo. Voy a mostrarlo primero gráficamente. Vean que esta es una recta vertical. No es función, es recta vertical. Si yo la grafico, es esa recta que está en anaranjado. ¿Cómo se resuelve? Bueno, este caso es más sencillo porque ya aquí yo tengo el valor de X. Entonces, simplemente, si la X vale 1, averiguo en la parábola el valor de Y. Entonces, esa recta y esa parábola se intersecan en el punto 1 menos 3. Véanlo acá, del punto 1 menos 3. Vean que es lo que está escrito arriba. Cuando nosotros tenemos una parábola hay un eje de simetría que se da en el vértice. Voy a dibujar, en este caso coincide con el eje Y, pero voy a dibujarlo en rojo. Este es el eje de simetría de la recta, ¿verdad? Es donde es simétrica la parábola. Que en este caso particular coincide con el eje Y, no necesariamente. Es una recta vertical, el eje de simetría. Cuando yo hablo de la recta, de la intersección entre una recta vertical y una parábola, perdón, esa recta será paralela al eje de simetría. Es lo que dice por acá el punto número 3. La recta solo corta en un solo punto si la recta es paralela al eje de simetría. Es decir, si la recta es vertical. Entonces, un punto de intersección podemos hablar de una recta tangente a la parábola, como este caso, una recta tangente a la parábola, o una recta que en este caso sigue cortando en un punto, pero no es tangente, más bien es paralela al eje de simetría.
El segundo caso es que intersequen dos puntos, que hablamos de la recta secante a la parábola. Y el último caso, voy a resolver este caso. X a la 2 más X más 1 igual a X menos 2. X a la 2 más 3. Si sacan el discriminante es menor que 0, no hay punto de intersección. La recta es exterior a la parábola, no se interseca. Esos son los 4 posibles escenarios que podemos tener entre parábola y recta. Vean que entre rectas, solo rectas, eso lo vimos cuando estudiamos función lineal. Acabamos de ver parábolas, solo parábolas, y parábola y recta. Este es este caso. Vean que cuando yo resuelvo una ecuación de este tipo, un sistema más bien de este tipo, aquí me falta un 2. Cuando yo resuelvo un sistema de este tipo, a veces me quedan ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Que pueden o no tener solución, una única solución o dos soluciones, pero a veces, vamos a ver en este caso, yo igualé cuadrática con cuadrática y el término cuadrado se canceló y al final me quedó una lineal. Puedo tener ese escenario también cuando resuelvo este tipo de sistemas. Puede ser que me quede una cuadrática con una única solución. Puede ser que me quede cuadrática con dos soluciones, entonces hay dos puntos de intersección. Que me quede cuadrática sin solución, entonces no hay puntos de intersección, o que me quede lineal, ¿verdad? Entonces son varios escenarios los que podemos tener. Bueno, con esto terminamos el tema de función cuadrática. Por acá hasta acá, la siguiente clase vamos a iniciar el tema de función polinomial.